Nos falta un aspecto bastante peculiar en este sistema, que es cómo trabajar con el texto cuando las columnas de la base de datos tienen entradas de texto. En primer lugar, mencionemos que va a ser un poquito más complicado que los anteriores, y la justificación que dan los autores es que experimentalmente, si no lo hacían así, no estaba funcionando prácticamente. Entonces tuvieron que hacer el procesamiento en 2 etapas. Para poder trabajar con estas etapas, vamos a ver cómo se describen los datos que se contienen aquí y cómo se están procesando. Entonces, primero, digamos que tenemos K columnas cuyos datos son texto. Recordemos que el número total de columnas era C. Bueno, K va a ser un número menor que C. Y entonces vamos a pensar que estas columnas son TC1, TC2 hasta TCK. Los parámetros para representar vectorialmente las entradas en la columna de texto se comparten con el módulo pregunta. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente recordemos que ya teníamos una red neuronal recurrente que recibía las palabras de la pregunta y se encargaba de generar esta representación incrustada o embedded representation, que es numérica. Bueno, pues lo que nos está diciendo aquí es que exactamente esa misma red con esos pesos es la que vamos a utilizar para procesar también las entradas de la columna. Entonces es como decir que todo ese módulo que utilizamos para procesar la pregunta va a ser en general el procesador de texto para todo el sistema. Entonces a las palabras de la pregunta le vamos a agregar también las palabras que puedan estar en las columnas de la base de datos. Por consiguiente, vamos a tener ahora el cuarto elemento para nuestra memoria, que nos había faltado explicar hace rato, que es el elemento A. A va a ser también un arreglo, pero quedó en 3 dimensiones por los siguientes motivos. M, recordemos que es nuestro número de renglones que tenemos en las tablas. K es el número de columnas que son de texto, entonces es más pequeña que la tabla completa, porque aquí tendríamos las C columnas originales que incluyen tanto texto como la parte numérica. También otra cosa que se asume para simplificar las cosas es que todas las columnas de texto van a ser las primeras. No, al final de cuentas solo es una permutación, entonces no se pierde generalidad, pero sí nos va a facilitar muchísimo la notación y describir las operaciones. Entonces lo que tenemos aquí básicamente sería que las 2 primeras dimensiones, M cruz K, vienen siendo como la forma de la tabla en 2 dimensiones, pero tomando en cuenta solamente las columnas que tienen palabras. La tercera dimensión, cruz D, es porque recordemos que a cada palabra le podíamos asociar esta representación incrustada y lo que obteníamos era un vector. Entonces esta tercera dimensión que estamos marcando aquí es porque en lugar de tener la palabra, lo que estamos almacenando es su representación vectorial. Entonces aquí tenemos esa primera parte que es cómo estamos almacenando esa información y cómo se está reutilizando lo que ya se tenía en la RNN pregunta para representar también a las palabras que van a estar almacenadas dentro de la tabla o base de datos. Bien, entonces ahora sí, ¿cómo se va a decidir sobre cuáles actuar? Bueno, les decía que la selección de esta información va a venir dada en 2 etapas. En la primera etapa dice que para cada renglón y columna de texto se va a tomar el producto punto sobre las representaciones vectoriales de las palabras que podríamos tener en nuestra pregunta y lo que esté almacenado en la tabla, en las regiones donde cabe texto, ¿no? En las columnas para texto. Entonces, básicamente lo que diríamos es que en esta primera etapa estamos tratando de identificar si en la tabla de datos aparecen las mismas palabras que aparecen en la pregunta. Ojo que en esta parte, todavía dentro de la pregunta no se está indicando de alguna manera en especial si estas son palabras como how many elements are in the column o si son las palabras por las que estamos buscando column equal to word 7. Aquí no, simple y sencillamente son todas las palabras que aparecen en la pregunta
y se está tomando este producto punto de sus representaciones vectoriales. Recordemos que si ambas representaciones se parecen, este valor va a ser más alto. Si las representaciones son muy distintas, este valor va a ser más pequeño. Entonces, como una primera etapa en la que se está detectando si en las columnas de texto aparecen elementos que se parecen a lo que está en la pregunta. Sobre esto, bueno, se aplica la función sigmoide de manera que queda otra vez distribuido como si fuera una especie de primer filtro de atención, que en esta ocasión va a ser de 2 dimensiones, correspondiéndose a la forma que tiene la tabla. Diciéndolo en otro orden, para cada casilla de la tabla se tomó el producto punto de la representación vectorial de lo que está almacenado en ese lugar con los diferentes valores que pueden tener las palabras en la pregunta, y en las casillas donde es más probable que las palabras coincidan, pues se va a obtener un valor más grande para esta especie de filtro de atención. Ahora, de entre toda esa tabla, lo que se quiere obtener es, bueno, cuáles son las columnas relevantes de entre las columnas de texto para la pregunta que se está haciendo. Y para eso se pasa a esta segunda etapa, donde se utiliza el filtro de atención que teníamos sobre toda la tabla y ahora se multiplica otra vez sobre todos los elementos de la tabla, pero se suma sobre todos los renglones. De manera que lo que obtenemos ahora es un filtro que aplica para las diferentes columnas dentro de esta tabla. Insisto, columnas que tengan texto, y bueno, esta P se refiere precisamente a las dimensiones de la representación que tenemos vectorial de las palabras. Ahora, hasta aquí pues se metieron el contenido de las columnas, por así decirlo, y el contenido de la pregunta. Pero recordemos que dentro de la pregunta también aparecen los nombres de las columnas. Son nombres simples en los experimentos A, B, C y D, pero pues a final de cuentas también cuentan como palabras, y en un caso más general pues pudieran tener nombres más complicados. Entonces lo que se hace es tomar este paso donde se agregan también las representaciones de los nombres de las columnas a esta matriz que se tenía acá atrás. Entonces es el mismo proceso básicamente, y lo que se hace es agregarlo a la tabla, de manera que nuestro nuevo modelo de atención, bueno, está considerando tanto las palabras en las preguntas, con los contenidos en las tablas y los nombres de las columnas. Finalmente, bueno, ya teniendo ese dato, lo que se hace es tomar esta nueva representación con las palabras, calcular el producto punto ahora con la H, donde recordemos que esta H la hemos estado reutilizando precisamente a partir de la red neuronal que se utiliza para procesar las palabras en la pregunta. Y al sacar este producto y obtener la softmax, ahora sí obtenemos un vector de atención que va a indicarnos qué columnas son las que nos podrían interesar más para responder esta pregunta. Entonces también se dice que este nuevo vector G que obtenemos es la combinación pesada de los estados ocultos de la RNN pregunta, ¿no? Porque esto también está colaborando aquí para decidir qué pasa con esta atención. Una vez que ya se tiene esta distribución sobre las columnas y con valores para cada una de las representaciones vectoriales, entonces sí se procede a determinar la coincidencia de texto en las columnas. Y como decíamos, este es el que a lo mejor hubiéramos querido hacer desde un principio, pero bueno, nos decían que experimentalmente no les resultó y tuvieron que dar un poquito más de vueltas para enfatizar primero qué columnas se quería trabajar y después ahora sí dentro de ellas checar los textos. Y se obtienen otra vez con una operación parecida. Revisamos las representaciones vectoriales del contenido de la tabla, producto punto con esta representación de atención, donde tenemos ya la suma sobre todas las componentes de la representación numérica, y esto ahora sí nos va a dar pues la casa con el dato que estábamos buscando. Una vez que ya tenemos esta estimación de probabilidades sobre cuáles son las palabras que estábamos buscando dentro de las columnas, podemos proceder a realizar la actualización de nuestra variable de la selección de renglones. Y básicamente lo que está sucediendo es que si la tabla no tiene elementos de texto, pues se utiliza la fórmula que ya habíamos visto anteriormente. Si la tabla sí tiene columnas de texto, entonces se va a agregar un elemento a la suma que ya teníamos
para hacer esta selección. Seguimos teniendo esta alfa que determinaba cuál es la relevancia de cada una de las operaciones. Y ahora la parte que correspondía a las operaciones que permiten modificar la selección, como el mayor que, menor que, le vamos a agregar ahora esta otra operación que sería la correspondencia de los textos. Y entonces, bueno, se divide esta parte que antes era una suma sobre todas las columnas. Bueno, seguimos aplicando esta suma, pero solamente sobre las columnas numéricas, que es donde podrían aplicarse las operaciones mayor que y menor que. Y agregamos ahora para las columnas de texto la operación que podría provocar aquí una selección, que sería la correspondencia de texto. Tomamos ya entonces el módulo que se había calculado anteriormente, se multiplica por la contribución proporcional de la operación y se va a multiplicar también por la atención correspondiente a cada una de las columnas, ¿no? Dada por la selección de datos. Y como decíamos, lo que se observó experimentalmente fue que ambas etapas eran necesarias para poder calcular correctamente esta contribución. Bueno, con esta parte terminamos ya lo que fue la presentación de los diferentes módulos de la red, con las operaciones, la forma de procesar tanto la parte numérica como la parte de texto, y ya lo único que nos resta ver es cómo se realiza el entrenamiento y más o menos qué parámetros utilizaron para los experimentos.